Hola primates, en esta sesión lo que vamos a revisar son las formas de hablar de genética y genómica y cómo estas forman parte de la dinámica de la teoría evolutiva y los procesos de diversificación de especies. Cosas que ya habíamos platicado pero que ahora vamos a desarrollar un poco más. Estos ya las conocen, sin embargo a lo mejor van a tener como una idea de repaso. Entonces, bueno, primero vamos a destacar cuál es la diferencia entre la genética y la genómica. La genética, son áreas que estudian la relación entre los rasgos o la herencia de los rasgos y los caracteres entre organismos. Sin embargo, la genética y la genómica son dos áreas distintas. La genética pues, es el estudio directo de los genes y la genómica es la cadena completa del ADN. Es el estudio de las bases nitrogenadas, pero en sus relaciones como tal. La genética llega a ser como muy específica. Entonces, bueno, primero vamos a revisar de qué es lo que tratan estas ciencias. Primero, la genética, vamos a definirla como la ciencia biológica, pertenece a la microbiología, que estudia la transmisión de caracteres morfológicos y fisiológicos de un individuo en su descendencia. Otra pregunta que puedan a lo mejor tener en la cabeza es ¿por qué si estoy estudiando psicología necesito saber de genética? Bueno, por dos simples razones: para comprender cómo funcionan los genes y no cometer errores de explicación como pensar que la presencia de un gen hace un comportamiento. Eso es una de ellas, ya lo hemos platicado, estas explicaciones sesgadas. Y por otra parte, hay muchísimos genes que están involucrados en la presencia de ciertos comportamientos, patologías, no son patologías, cuadros clínicos, etcétera, problemas de salud, problemas de desarrollo que pudieran ustedes requerir. O hay comportamientos tan específicos que se dan en algún individuo tratándose de una, ¿cómo se dice? Pues de un problema, no de un problema, sino de algo característico por la presencia de algún gen. Es decir, hay comportamientos sencillos como el ser zurdo que está identificado con un gen. Hay que identificar también que hay dos tipos de genética. La genética clásica, aquella que utilizaba las leyes mendelianas, luego platicamos de ellas, y luego la genética molecular. La genética molecular pues es aquella que estudia la transmisión dentro de ciertos grupos poblacionales, a eso le llaman genética de poblaciones, aquello con lo que cierra el libro de Pinel y su capítulo que están leyendo. La genética de poblaciones pues atribuye esa característica de encontrar ciertos componentes moleculares en los genes para identificar pues, la presencia de afinidad de ciertos grupos de humanos, ¿no? Esto sí, nosotros pertenecemos a un linaje o no. Ok, entonces tenemos las dos definiciones, otras definiciones que hemos de mantener. Aquí voy a hacer un ladito. Las dos definiciones que hemos de mantener como distinción es la de genoma y la de gen. Ahorita les decía que la genética y la genómica son dos áreas distintas y es por esto. El genoma, le llamamos genoma a todo el conjunto total de la información genética, a toda la doble hélice de bases nitrogenadas de un individuo o una especie que está contenida en cromosomas. La genómica estudia eso, ¿no? Como el edificio completo, por así decirlo. El gen estudia los fragmentos o porciones del ADN que están ubicados en los cromosomas y que codifican un determinado carácter o capaz de transcribirse en el ARN. Ustedes recuerdan sus clases de teoría celular de la secundaria o de la preparatoria. Los genes pues tienen esta cualidad de estarse entrelazando o de estarse empaquetando entre sí. Recuerden que tenemos 4 bases nitrogenadas con los componentes de la cadena de ADN y pues estas hacen las uniones como tal. La herencia es otro fenómeno. Estos son otros, estas son dos áreas, ¿no? Los genes y el genoma y el gen, pues son dos fenómenos distintos. La herencia es la transmisión de los caracteres que pasan de una generación a otra generación. En sí nosotros no estudiamos genómica ni genética, estudiamos leyes de la herencia. Como psicólogos necesitamos saber cómo se transmiten ciertos rasgos y eso es clave para hacer los genogramas. Por ejemplo,
o las historias clínicas. Es muy importante saber algo de las leyes de transmisión de caracteres, porque si no, no podemos hacer estos instrumentos que tenemos para valorar. Ahora vamos a hablar, antes de empezar con las relaciones que estamos estableciendo, vamos a hablar de estos mecanismos de diversificación. Bueno, aquí lo que nosotros encontramos en la mutación, ¿se acuerdan que habíamos visto que la evolución utiliza por lo menos 5 mecanismos de diversificación? Bueno, estamos viendo ya aquellos que funcionan dentro de la teoría sintética, aquellos que son parte de la genética y la genómica. La mutación, ¿qué es una mutación? Es un proceso de traducción que consiste en el cambio del material genético que se da en una división general. Por lo general, cuando la gente escucha mutación, se imagina alguna anomalía o algún error, pero con una connotación malévola o mala. No piensen las mutaciones de esta manera. Una mutación puede ser imperceptible o puede ser perceptible. Las cadenas de ADN pueden ser codificadas con algún cambio, ¿sí? Fíjense que está utilizando la palabra cambio y no anomalía. Y alteración no significa algo malo, ¿ok? Eso también es algo que hay que hablarlo, porque la mutación, les digo, casi siempre que dicen, es que mutó, se imaginan que es algo que se salió como de control, ¿vale? Entonces, lo que quiero que vean es que en la mutación, pues hay un cambio en la codificación de esas bases nitrogenadas, ¿sí? Y listo, la verdad es que no hay mucho de qué decir. Las dos cadenas, como lo que vieron en el capítulo de Cosmos, las dos cadenas pues están entrelazándose, están tejiendo digo como si fueran tejidos, ¿no? Las bases nitrogenadas, y hay un cambio, como lo pueden ver en la imagen aquí abajo del gato. El atributo que nosotros identificamos dentro de una mutación, ¿sí? En sí, es como la síntesis de la definición de mutación, la alteración de la codificación del material genético. Acá la vemos aparecida, ¿no? Aquí debe haber sido, aquí es azul y pues cambió a rojo, ¿vale? Es como si sacáramos copias y se nos va una manchita en donde el texto y a lo mejor cambia el sentido de alguna palabra que está ahí escrita en la hoja. Ahora, ¿qué pasa con las mutaciones a nivel evolutivo? Una mutación es muy poco probable que ocurra, ¿sí? La probabilidad es muy, muy, muy baja de que ocurra, ¿sí? Las mutaciones, ya cuando juegan en este mundo de la selección natural, pues podemos nosotros identificar varias condiciones. Primero, ¿qué pasa con una mutación que produce una ventaja? Le llamamos, vamos a pensar una mutación que produce una ventaja, como por ejemplo en los humanos, que nosotros hacemos una enzima que procesa la lactosa, ¿ok? Nosotros podemos tomar leche siendo adultos, aunque no es un buen alimento, pero podemos tomar leche siendo adultos. Bueno, este rasgo va a permanecer en la población, ¿vale? Una mutación que presente una ventaja, el rasgo va a permanecer, ¿vale? Una mutación que sea neutral también va a permanecer. Por ejemplo, este gato tiene una mutación en un ojo, o sea, no porque mutó el ojo, perdón, sino más bien tiene una mutación genética que ese gen lo que hizo fue codificar un color diferente del iris, ¿sí? ¿Tiene alguna ventaja tener esta heterocromía, se llama, creo? ¿Tiene una ventaja tener un color diferente en el iris? No, no tiene ninguna. Su función en el cristalino no cambia. Su contracción de pupila tampoco cambia. Solamente es algo que podríamos pensarlo como cosmético, ¿sí? O sea, el gato no tiene ninguna ventaja con un ojo ni con otro, ¿sí? No tiene una probabilidad de ceguera significativa, no. Entonces es una mutación que permanece. Ahora imagínense, vamos a pensar que los gatos fueran así, que habría un tipo de gato que dijera, a mí me gustan los gatos o sea, para reproducirse, los gatos con colores, ¿no? Con ojos de colores diferentes.
Bueno, ahí ese rasgo podría jugar un papel muy importante en el cortejo. ¿Sí? Esto no pasa en los gatos, ¿eh? Me lo acabo de inventar, para que no van a salir ahí con sus chismes, ¿no? Felinos. Ok, entonces, ahí no implica ningún cambio, ¿sí? En el rasgo, ¿vale? Así de sencillo. Entonces, estas mutaciones pues van a permanecer. Es una mutación neutral. Digo, a menos de que este rasgo juegue un papel en el cortejo, por ejemplo. ¿Sí? Pero pues no pasa nada. Hay mutaciones que no son ventajosas, que estas mutaciones reducen el funcionamiento de los individuos. O sea, imagínense una mutación que provoque que un compartimiento del corazón bombee menos sangre. ¿Sí? Un tejido que no se haya desarrollado a la par de las otras cavidades y pum, a lo mejor el corazón funciona anómalamente. Bueno, si la mutación produce una desventaja, esas mutaciones desaparecen, ¿vale? Esas mutaciones desaparecen. Aquí es donde yo me río de las personas que dicen que la homosexualidad, hay un gen de la homosexualidad, ¿no? Porque ni siquiera podía entrar en el juego de estos rasgos. Pero bueno, ya saben cómo es la gente. La deriva genética. Este es otro de los mecanismos. En este mecanismo, ustedes ya lo hemos estudiado juntos, es un mecanismo que fija la información y características selectivamente neutras. En la deriva genética no hay ningún rasgo adaptativo. Son rasgos que se quedan ahí. Se llama deriva genética porque se queda a la deriva, ¿no? Es un rasgo que se queda ahí, no da ni ventaja ni desventaja y se le conoce como el efecto fundador. Ustedes saben cómo funciona un error de muestreo, si no vayan a preguntarle a su maestra de investigación o a la mente más brillante sobre esa área, ¿no? Que tienen un especialista de eso en la escuela. Pues bueno, pregúntenle qué es un error de muestreo o mínimo googleenlo. Para no perder tanto tiempo aquí explicándolo. Es el mismo fenómeno que habíamos platicado en el video de las personas que se quedan vagadas en una isla. El efecto fundador significa que por una presión selectiva, aquí lo vemos ejemplificado con este vaso, solamente se reducen los genes de la población, el banco de genes o la alberca de genes, en estas características de aquí, ¿sí? La proporción de bolitas va a cambiar, se fijan, hay más azules que amarillas, y la reproducción de estas pues, van a generar una proporción, dado que va a haber más rasgos con bolitas azules. Esto le llamamos efecto fundador. Esto que en alguna población tengan una nariz característica o un tipo morfológico de cuerpo específico, ¿no? Que sean chaparritos, que sean altos, que sean narizones, que sean, no sé, hombrudos, no sé. Eso le llamamos efecto fundador, ¿vale? Son rasgos que no dan ventajas, se quedaron ahí. Es como los biólogos le llaman la rebaba genética, ¿no? Es una rebaba de genes que se quedaron ahí y pues vemos esos rasgos listos ahí. Bien. Tenemos el flujo genético, que es cuando todas las especies, desde Darwin sabemos esto, generan una zona de dispersión. Aquí en estos círculos, imagínense que es una población más grande, que no son solo 6, pero todas las especies ocupan un área y a veces las áreas pueden ser muy grandes, muy amplias, que necesiten una partición, es decir, que un conjunto de individuos tengan que migrar porque los recursos o están escaseando o la especie es tan grande que no necesitan, sino más bien que se empiezan a partir, ¿no? Entonces, el flujo genético es el paso de genes de un punto de área de dispersión a través de eventos reproductivos. Este escarabajito de aquí, pues trae genes diferentes a los escarabajos de acá. Al ser especies muy afines, pues van a empezar a compartir los genes de este escarabajo a este escarabajo y van a dar una combinación, una alberca de genes muy característica, ¿sí? Y va a empezar a ser muy homogénea la mezcla. Y este escarabajo, los descendientes de este escarabajo van a ser muy diferentes a los de acá, ¿ok? Entonces, este es el ejemplo del flujo genético. Por eso las migraciones, aunque son procesos biológicos, también se vuelven
procesos culturales. Así que también estos términos los podemos estudiar en términos de masas y de rasgos poblacionales. Algo muy importante es la homogeneidad, esta característica que les decía de si este escarabajo pasa para acá, los escarabajos con los que se reproduzca y recombine sus rasgos, pues van a ser distintos de aquí a los de acá, a los que originalmente dieron, ¿ok? Por eso es muy importante a veces las historias que nos cuentan de dónde vienen nuestras familias, porque así sabemos las áreas de dispersión de genes. Bien, 4 definiciones básicas, y sobre todo esto lo quiero dejar muy claro: para poder hablar de genética necesitamos estas características. Hablar de genoma, ya saben qué es el genoma, ya vieron qué es el gen, pero vamos a hablar de un criterio necesario para poder hablar de genes. Regla a partir de ahora en sus vidas: cuando alguien hable de genes, o si ustedes hablan de genes, necesitan saber el locus, ¿sí?, del gen. ¿Qué es el locus? En latín significa lugar. ¿Qué ocupa cada gen? Tiene una posición definida y constante en un cromosoma. Imaginemos que el genoma es un edificio y los genes son los interruptores de las... ¿Sí han visto estas placas que tienen los switches de luz? ¿Ok? Imagínense que estamos en un edificio con todas las luces prendidas y nosotros estamos en el panel de switches y empezamos a apagar uno por uno. Decimos, mira, el B3 apaga el tercer piso. El 8C, el switch 8C, apaga el sexto piso. Y así no le llevamos. Todos los genes tienen un nombre. Y ese nombre es el lugar que ocupan en el genoma. ¿Vale? Eso es lo importante. Ahora, hay 2 tipos. Bueno, no, hay muchos tipos, pero casi todos. Lo que tienen que saber de genes es, digo, para lo que nosotros estudiamos de comportamiento, es un gen puede ser determinante en las características del individuo, ¿sí? O sea, puede ser crucial, pero los genes a veces no actúan solos. Estos son casos también aislados. Hay genes que provocan cambios directos en el fenotipo, ¿sí? Pero hay otros genes que activan otros genes y están haciendo redes entre genes y es lo que provocan a lo mejor un rasgo. Entonces, tenemos genes que son como cruciales, ¿sí?, que al modificarse dan un rasgo distinto. Ahora ya tiene piel verde, ¿no? Ahora es fosforescente, como lo han hecho con algunos ratones al modificarles unos genes. O la otra es que está unido a una red de genes que provocan cambios fisiológicos o anatómicos, ¿ok? La otra característica que les tengo que decir de los genes es que hay muchos ADN basura o hoax, ¿sale? Estos son genes que no tienen una activación como tal, solamente están ahí como de relleno, le llaman vulgarmente basura, ¿no? Genes basura. Hay una gran película en Netflix o en sus sistemas de streaming que se llama Aniquilación y es una película de ciencia ficción en donde se juega con estas reglas de genética. No les spoilereo nada porque es fantástica y de hecho trae cosas de psicología. El alelo es otra definición que hay que dominar para poder hablar de genes. Estos a lo mejor no los vamos a tener tan claros, pero el locus sí. El alelo es cada una de las alternativas que puede tener un gen para la codificación de un determinado carácter ocupando en el cromosoma el mismo sitio. El alelo es donde se posiciona, el locus es donde se posiciona, pero el alelo es en donde puede ensamblarse ese gen, ¿vale? Para codificarlo. Entonces, a partir de ahora, cada vez que se hable de genes, se tiene que hablar del nombre del gen. Finalmente, vamos con los rasgos y la genética. El genotipo, tenemos dos conceptos. El genotipo es toda la información genética contenida en el genoma, ¿vale? Yo ahorita a lo mejor no estoy expresando cierta información genética que está codificada en mi ADN, ¿sí? El fenotipo son los rasgos heredados expresados en un individuo. Todo lo que ustedes están viendo de mí son la expresión de los genes, ¿sí? Es mi fenotipo. El fenotipo es lo que están viendo de mí. Sin embargo, el genotipo no lo pueden ver, pero está contenido en mi ADN. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué a partir de generaciones aparecen ciertos rasgos? ¿Sí?
Porque están contenidos en mi genotipo que el fenotipo no expresó, ¿vale? Es decir, imaginen que yo tenga un hijo y mi hijo salga con un ojo azul. Yo inmediatamente pienso que fue el panadero porque tiene ojos azules. Eso puede ser un error porque y lo que yo no sé es que mi tatarabuelo tenía ojos azules. Vamos a pensar algo así, que no es cierto. Pero imagínense que tuviera ese rasgo. Yo tengo la información genética de ese gen que da los ojos azules. Que yo no lo tenga expresado, ¿sí? Es otra cosa. Pero yo lo tengo contenido y esta información puede presentarse en generaciones posteriores, ¿vale? Ahora, el último concepto que vamos a ver es el de la barrera de Weismann. Weismann fue un biólogo que estudió las relaciones entre el genotipo y el fenotipo y estableció un principio para todas estas características genéticas. Es muy sencillo. El genotipo hace al fenotipo, pero el fenotipo no puede modificar al genotipo, ¿vale? Aquí lo voy a ejemplificar con flechitas, ¿sí? O sea, cuando a mí me hicieron mis papás, recombinaron genes, ¿sí? Que dieron, cuando yo ya nací, cuando ya me formé, este fenotipo. Yo tengo contenidas ciertas características en mi genoma. A mis descendientes, pues van a manifestar un fenotipo, pero yo no puedo modificar el genotipo por mi fenotipo, ¿sí? Ahí voy con el ejemplo, nada más quiero acabar de poner las flechitas. ¿Qué hace la barrera de Weismann? La barrera de Weismann nada más nos dice que el cambio del genotipo ocurre aquí, lo voy a poner en otro color, a este nivel, ¿sí? Se hace una barrera del fenotipo hacia el genotipo, por eso se llama barrera de Weismann. Ningún fenotipo puede alterar al genotipo, ¿vale? Ningún fenotipo, o sea, no es así. Esto está mal, ¿sí? El fenotipo no cambia al genotipo. ¿Estamos? Eso no ocurre. Solamente el genotipo cambia al fenotipo. Ahora, ustedes han pensado a lo mejor de ¿qué pasa si yo me pongo a hacer mucho ejercicio? Y a lo mejor mis descendientes van a tener pues, los bíceps que yo hice. No, eso no pasa por la barrera de Weismann, ¿no? Que mi fenotipo lo altere, no va a alterar mi genotipo. Lo único que puede alterar mi genotipo puede ser una mutación, ¿vale? Una mutación. O que yo recombine mis genes con alguien más, que no tenga rasgos como ese tipo, pero ahí yo ya estoy cambiando el genotipo. Bueno, esa es la barrera de Weismann y con eso terminamos los rasgos, el tema de genética y genómica y el proceso de teoría evolutiva. Hemos concluido, espero que les haya quedado claro y si no, dejen comentarios y dudas más abajo, ¿vale? Chao.